Ok, como les decía chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de identidades trigonométricas. Lo primero que hacemos entonces es definir qué es una identidad. Yesua, por favor, lee la definición de identidad trigonométrica. Hasta allí Yesua, gracias, gracias. Entonces, fíjense lo que nos dice la definición de identidad trigonométrica. Son igualdades. Si es una igualdad, también es una ecuación, ¿no? Son igualdades en las que intervienen las razones trigonométricas y se verifican para cualquier valor permitido de la variable, donde están definidas dichas razones trigonométricas. Ahora bien, existen las identidades trigonométricas pitagóricas, existen las identidades trigonométricas por cocientes y existen las identidades trigonométricas auxiliares. También podemos tener las identidades trigonométricas recíprocas. ¿Okay? Vamos a empezar por las identidades trigonométricas pitagóricas. ¿De dónde salen estas identidades trigonométricas pitagóricas? Pues precisamente del teorema de Pitágoras. Del teorema de Pitágoras vamos entonces a encontrar las identidades trigonométricas pitagóricas. ¿Cómo? Y esto es lo que quiero explicar para que lo entendamos. Vamos a recordar primero que todo el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Ok. Aquí tengo el teorema de Pitágoras. Imaginémonos, aquí voy a dibujar un triángulo. Aquí tengo el triángulo rectángulo. Aquí ubico el ángulo alfa. Cateto A, cateto B y la hipotenusa. ¿Sí? Teorema de Pitágoras. A ver, ¿qué sucede si yo tomo el teorema de Pitágoras y lo divido a todo el teorema por la hipotenusa al cuadrado? Veamos qué sucede, mire. Tomo el primer término, lo divido entre la hipotenusa al cuadrado. Tomo el cateto, lo divido entre la hipotenusa al cuadrado y tomo el segundo cateto y lo divido entre la hipotenusa al cuadrado. C cuadrado entre C cuadrado me da 1. 1 es igual. Ahora observen, por favor, ¿quién en el triángulo, con respecto al ángulo alfa, quién es A? ¿Cateto opuesto o adyacente? Opuesto. Ok. Y C, la hipotenusa. Entonces usted tiene aquí, ok, pero entonces A cuadrado entre C cuadrado, es decir que tengo cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es el cateto opuesto entre la hipotenusa? Y como ambos están al cuadrado, entonces digo seno cuadrado de alfa. Ok, perfecto, seno cuadrado de alfa. Más, y ahora fíjese, B es el cateto adyacente. Entre la hipotenusa, entonces me queda coseno cuadrado de alfa. Ah, mire, justo la primera identidad que aparece aquí. ¿De dónde se obtuvo esa primera identidad? De dividir el teorema de Pitágoras todo entre la hipotenusa y de ahí obtengo la primera identidad. Lo que tengo aquí debajo es simplemente un despeje. Si yo tomo el seno cuadrado de alfa, porque quiero conocer su valor, despejo de esta fórmula y el coseno que está sumando pasa al otro lado a restar. Por eso me queda aquí. Por eso me queda de esta manera, que seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Ah,
pero de esta primera identidad, yo ahora quiero conocer el coseno. Bueno, el seno está positivo, lo paso al otro lado, negativo. Entonces el coseno cuadrado de alfa será igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. ¿Ve entonces de dónde vienen a salir estas identidades pitagóricas? Se les dice pitagóricas precisamente porque provienen del teorema de Pitágoras. Ok, veamos si podemos obtener otra, ¿sí? Voy a hacerla por acá arriba. Ahora voy a colocar otra vez el teorema de Pitágoras. C cuadrado igual a cuadrado más, ahora coloco b cuadrado. Pero ahora lo voy a dividir todo entre a cuadrado. Comienzo acá y digo a cuadrado y a cuadrado. Ok. Recordemos que C es la hipotenusa y A es el cateto opuesto a la hipotenusa, opuesto al ángulo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relacionan a la hipotenusa entre el cateto opuesto? Cosecante, cosecante. Entonces diré que la cosecante al cuadrado del ángulo será igual a cuadrado entre a cuadrado, 1, más cateto adyacente entre cateto opuesto, cotangente, correcto, cotangente cuadrado del ángulo. Entonces, aquí tengo otra identidad trigonométrica, ¿sí? Que es esta de aquí. Cosecante cuadrado es igual a 1 más la cotangente. De aquí usted puede hacer los despejes, ¿sí? Yo puedo decir que 1 es igual a la cosecante cuadrado y la cotangente la paso a restar, menos la cotangente. Y obtengo esta identidad. Tengo esta otra identidad. Ah, no, yo ahora quiero conocer la cotangente. Bueno, si el 1 está sumando, lo paso a restar, ¿no? Y listo, me queda que la cotangente es igual a la cosecante menos 1, esta otra identidad. Yo lo que quiero es que vayan observando cómo se van obteniendo estas identidades trigonométricas pitagóricas. Me falta una más. A ver, voy a copiar nuevamente el teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Y ahora voy a dividir todo entre b cuadrado dividimos todo entre b cuadrado. ¿Qué me ha quedado? Bueno, me queda hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Qué es eso? Secante. Ok, ahora sí es la secante. Secante cuadrado del ángulo. Será igual. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente cuadrado del ángulo. Más b cuadrado entre b cuadrado, 1. Y aquí tengo entonces mi tercera identidad. De esa identidad pitagórica, bueno, tengo los despejes, ¿no? Como lo hemos tenido en todos los demás. Yo lo que quería era que ustedes observaran, ¿no? De dónde proviene cada una de estas identidades pitagóricas. Ahora tenemos las identidades por cociente. Veamos cómo son estas identidades por cociente. La primera identidad me dice que la tangente de un ángulo es igual al seno entre el coseno. Bien, vamos a explicar un poquito esto. ¿Cómo será eso de que la tangente viene a ser seno entre coseno? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Aquí tendríamos que fusionar un poquito lo que es el ángulo en posición normal con el tema que trabajamos también sobre la circunferencia trigonométrica. ¿Por qué? Vamos a recordar un momento, solo un momento,
ángulo en posición normal. El ángulo en posición normal, si tenemos que determinar el seno del ángulo, decíamos que era y entre el radio vector. Ok. Y el coseno del ángulo iba a ser x entre r, ¿verdad? Y la tangente, ¿quién iba a ser la tangente? Y entre x. Ok, muy bien, muy bien. Estas son mis fórmulas de ángulo en posición normal. Ahora, imaginémonos que ese ángulo en posición normal lo tenemos en la circunferencia trigonométrica. ¿Cuánto mide el radio en la circunferencia trigonométrica? Quiere decir que este radio es 1 y que este radio es 1. Por lo tanto, ¿quién va a ser el seno? Por lo tanto, y es el seno. Y en el coseno, ¿cuánto valdría el coseno? X, ¿verdad? Ok, muy bien. Y entonces miren quién es la tangente. Y entre X. ¿Pero quién es Y? Es que Y es el seno. Y es el seno, ¿o no? ¿Y quién es X? Y X es el coseno. Ya ven de dónde sale entonces esta identidad por cocientes. ¿Ven de dónde se origina? Ahora bien, pensemos en otra cosa. Recordemos que la tangente dijimos que era y entre x. ¿Pero quién es la cotangente? La cotangente del ángulo entonces igual a x entre y. ¿Pero quién era x? Coseno del ángulo, ¿no? ¿Y quién era y? Seno del ángulo. Ahí está. Entonces, ahí tenemos que la cotangente viene a ser coseno entre seno. ¿Ya ven de dónde viene la identidad por cocientes? Solo tenemos que manejar bien. Para poder conocer las identidades es lo que tenemos que manejar bien los temas de, número 1, Pitágoras. Número 2, circunferencia trigonométrica. Número 3, ángulos en posición normal. ¿Ve? Entonces, veamos ahora lo que son las identidades recíprocas. Son las más sencillas de todas. A ver, si yo tengo el seno, voy a colocarlo por acá, seno de x. ¿Cuál es su recíproca? Del seno, la cosecante. La cosecante, del seno, la cosecante, ¿no? Ok, entonces si yo tengo seno por su recíproca, que es la cosecante, la multiplicación me tiene que dar 1. ¿Por qué? Bueno, porque resulta ser que la cosecante es 1 entre el seno. Eso es la cosecante. La cosecante es 1 entre el seno. Uy, profe, pero ¿cómo así? ¿Cómo que eso es 1 entre el seno? No entiendo. Bueno, fíjese, voy a explicarlo. Préstele atención. Volvamos a la fórmula del seno. El seno de un ángulo, dijimos que era igual a y entre r, ¿cierto? Y la cosecante de ese mismo ángulo sería r entre y, o sea, solamente invertir, ¿no? Solamente invertir. Ahora, pero, ¿por qué? ¿Por qué la cosecante es esto? Ya, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo puedo escribir yo también esta cosecante? Bueno, yo puedo decir entonces que para conseguir que esto se invierta, yo podría decir que y entre r está como denominador. Y en el numerador tengo 1 entre 1. Si yo aplico lo de extremos por extremos y medios por medios, ¿qué me da?
no me quedaría R entre Y. Pero, ¿quién es Y entre R? El seno, ¿verdad? Y fíjense que le coloqué arriba al seno, la unidad. Es decir, que si yo tengo 1 dividido entre el seno de un ángulo, me tendría que salir, ¿qué? La cosecante del ángulo. Ah, ok, la cosecante del ángulo. Esto es lo que yo quería que ustedes observaran. Bien, ya sabemos esto, ¿no? 1 entre el seno, cosecante. Ahora yo me vengo a la fórmula, donde tengo seno de X multiplicado por la cosecante. ¿Pero quién es la cosecante? ¿No es 1 entre el seno? Ah, 1 entre el seno. Chévere, colocó 1 entre el seno. Y entonces simplifico. Seno con seno se va. ¿Y qué me queda? 1. Ahí está. Por eso es que cuando usted multiplica una razón trigonométrica por su recíproca, le va a salir la unidad. Y eso entonces es lo que da origen a las identidades recíprocas. Y así sucede con todos. Por ejemplo, ya les dije que 1 entre el seno, cosecante. Ah, pero 1 entre coseno, que se aplica lo mismo, viene a ser la secante. Claro, viene a ser la secante. Y si digo 1 entre tangente, viene a ser la cotangente. Claro. Entonces, estas son cositas que ustedes se tienen que aprender. De tal manera que cuando usted va a multiplicar las identidades recíprocas, es decir, si yo multiplico el seno de un ángulo por la cosecante del mismo ángulo, me daría 1. Si multiplico el coseno de un ángulo por la secante del mismo ángulo, me tiene que dar 1. Y si multiplico la tangente de un ángulo por la cotangente de ese mismo ángulo, me tiene que dar 1. Y ahí entonces tenemos todas las razones trigonométricas. Claro, hay otras auxiliares. Aquí los tienen. Aquí tienen otras auxiliares. ¿Ok? Estas auxiliares lo que me van a permitir a mí es poder resolver ejercicios. Ahora, ¿cómo se utiliza estas identidades trigonométricas en los ejercicios? Por lo general se hacen para demostrar, son demostraciones lo que uno quiere hacer. Como el caso que tengo aquí en el ejemplo, demuestra que el seno de x dividido entre 1 más coseno de x es igual a 1 menos coseno de x dividido entre el seno de x. Tengo que demostrar que son iguales. ¿Y cómo voy a hacer para demostrarlo? Bueno, tengo que valerme entonces de las identidades trigonométricas. Eso es lo que realmente se hace. Otro caso, eso es para demostración. Otro caso, para simplificar. Me dan una expresión y me dicen, simplifique la expresión. Es importante que entiendan algo. Cuando a usted le dicen que simplifique una expresión, por favor, en el ejercicio, trate de expresar todo en función de seno y de coseno. Es decir, que si me aparece la cotangente, yo cambio la cotangente por la expresión que la representa como seno y coseno, que sería coseno entre el seno. No escribo la cotangente, escribo coseno entre seno, porque lo que busco es que todo quede en función de senos y cosenos. ¿Ok? ¿Se entendió eso hasta allí, no? Bien, vamos a ver entonces y vamos a pasarnos al libro de actividades. Bien, entonces ahora seguimos con el libro de actividades. Fíjense que en el libro de actividades nuevamente tenemos un pequeño resumen, ¿no? Donde tenemos las identidades pitagóricas, las identidades por cociente, las identidades recíprocas y las auxiliares. Ahí las tenemos todas. Vamos a comenzar por resolver el ejercicio número 1. Dice, reduce la siguiente expresión. Y aparece seno de x dividido entre 1 coseno de x menos coseno de x entre seno de x.
Bueno, como yo aquí tengo una resta de dos fracciones, yo creo que lo lógico es que lo resolvamos por aspa, ¿no? Sería P será igual. Si yo multiplico seno de X por seno de X, me quedaría seno cuadrado de X, correcto. Seno cuadrado de X. Menos, me dice acá, y ahora multiplico 1 menos coseno de X por coseno de X. Eso es correcto, por coseno de X. Y en el denominador me está quedando 1 menos coseno de X multiplicado por el seno de X. En el numerador voy a resolver aquí la distributiva que tengo, ¿sí? Pero también tengo que tomar en cuenta este signo de menos que me está afectando lo que está dentro del paréntesis. Me quedaría entonces que P será igual, escribo seno cuadrado de X. Voy a primero a multiplicar. Voy a aplicar la distributiva, voy a dejar el signo menos allí. Digo, coseno por 1, coseno. Ok, de X. Menos coseno de X por coseno de X, coseno cuadrado. Ok, ahí lo tengo. Todo entonces dividido entre 1 menos coseno por seno de X. Eso lo dejo igual, no lo toco todavía. 1 menos coseno de X por el seno de X. Ahora sí, el signo de menos que está fuera del paréntesis afecta todo lo que está dentro. Me quedaría entonces como seno de X, seno cuadrado de X, menos coseno de X, más coseno cuadrado de X, ¿no? Todo dividido entre 1 menos coseno de X multiplicado por el seno de X. Ahora, por favor observen esto. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X, eso es una identidad trigonométrica que sale 1. Eso es 1. Entonces me estaría quedando que P será igual a 1, que es seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X, menos el coseno de X, todo dividido entre, ¿vieron por qué nunca quise aplicar la distributiva abajo, no? 1 menos coseno de X, porque ya aquí vamos a poder simplificar por seno de X. Simplificamos 1 menos coseno, 1 menos coseno. ¿Qué me queda? Me queda 1 entre seno de X. Ya va, ya va, ya va. Pero, ¿y quién es 1 entre el seno de X? Cosecante. Entonces P es igual a la cosecante de X. Y entonces así se reduce esa expresión. Fíjense que toda una expresión que era una resta de fracciones me quedó en una sola razón trigonométrica que es la cosecante de X.